noches, El Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las noches, a disfrutar esto que usted conoce como 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, una noche más que esperada, nos frotamos las manos porque conversamos con los señorones. Como yo le digo, noche de jueves, noche de análisis. Estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Por supuesto, vamos a conocer un poquito sobre cómo se están manejando hasta este momento los números en la hermana República de Honduras. Las alarmas se han prendido y muchos están hablando, no solamente proclamándose, sino que hablando de fraude. En El Salvador, bueno, señores, una nueva encuesta, Mitofsky, comparte ciertos datos que son importantes en algún momento que los podamos valorar. La condena del primer presidente condenado en el país, el señor Mauricio Funes. Hablaremos, por supuesto, sobre el TPS, los connacionales que están en vilo y que para muchos ya tienen el cartel de liquidado. Entre otros temas, las palabras del secretario general del partido FMLN, donde nuevamente ha disparado las alarmas. Y por supuesto, vamos a conversar con nuestros invitados de todas las noches. El doctor Miguel Fortín Magaña está con nosotros. Dagoberto Gutiérrez también. Y como invitado especial de lujo, ya lo habíamos dicho, don Alfredo Milián, negociador internacional, entre otros temas. Acompáñenme rápidamente, producción. Tenemos la pregunta con la cual vamos a arrancar esta noche, la cual dice así: según su valoración, ¿la calidad de vida de los salvadoreños ha mejorado o ha empeorado con el actual gobierno? Parte de los conceptos que la población salvadoreña emite en las diferentes encuestas que se practican. 10% que ha mejorado, un 76% que ha empeorado, un 14% que todo sigue igual, 111 votos hasta este momento, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Para que nunca cambie lo mejor de El Salvador, nosotros estamos cambiando por ti. Este primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a Banco Agrícola, múltiples soluciones digitales para que hagas tus transacciones, tanto en el lugar como en el momento que tú más lo necesites. Banco Agrícola hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista, don Dagoberto Gutiérrez. Señor, ¿cómo está? Un placer, finalizando el mes de noviembre y poniéndonos navideños. Cuídate mucho. Tome agua. ¿Por qué me dice eso? ¿Algo le han contado? Varias cosas. Tengo miedo. Este Miguel no doctor cree. Miguel Fortín Magaña. Ah, no, pero si viene del doctor, la credibilidad. Doctor, un placer. De Celestito siempre, mire, cantando el himno y elevando la bandera. Mire, fíjese que pensando en usted, como necesita tanto las pastillitas azulitas, le traje aquí unas pareciditas, mire. ¿En serio? Sí, esas son buenas, solo que duran el doble del tiempo. ¿Y cómo se...? No sé, usted tómesela y va a ver cómo eleva la bandera. ¿En serio? Sí. Ay, Dios no, por patriota, pues. Sí, quiero decirle que si nos ponen una multa, el Ministerio de Gobernación... ¿Y por qué si estoy recetándole una medicina como médico? ¿Cuál es la aplicación, me decía? Para la hipertrofia prostática. No, pero ¿cómo? Don Alfredo Milián, ahí va a disculpar, de verdad. Un placer. Buenas noches, un placer. Ahí va a disculpar, don Alfredo, de verdad, pero bueno, el otro año siento yo que es importante que mejoremos. Señores, rápidamente, para aprovechar a los caballeros, como yo le digo, señorones de la cátedra que nos regalan. Producción, acompáñenme con el tradicional collage de noticias que esta noche hemos articulado para todos ustedes. Dice así, por favor: Fiscal General de la República, la condena de Funes es un hecho histórico sin precedentes y en el combate a la corrupción lo ponen a él de ejemplo. El señor Funes vinculado a una empresa de Jorge Hernández. Mire qué cosa más linda. Pero para variar lo va a negar, mejor ni lo lean. Fiscalía presentará la otra semana dictamen de acusación en contra del señor Saca. La defensa pidió más tiempo, pero le dijeron no. Concejal y candidato de Gana le debe 121.700 a la alcaldía de La Unión. Uy, señor. Nayib Bukele lidera intención de voto para elecciones presidenciales en el 2019 según la última encuesta del Mitofsky.
debate por quién será el fiscal electoral en el 2018. El doctor Norman Quijano le ha pedido al fiscal general de la República que retire a la fiscal electoral que hizo fraude o se prestó, parafraseando, en la pasada elección y que lo podría hacer ahora porque fue candidata del partido FMLN. Fiscalía señala que Adán Salazar puede fugarse tras ser dejado en libertad. De esto vamos a hablar también. Aguánteme un ratito. Fiscalía de Suiza congela cuentas del prófugo, el empresario Enrique Ray, según consigna este rotativo. Tribunal de Ética Gubernamental exige al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que explique el $500,000 que le entregó a la asociación ONG dirigida por su esposa. Ay, nos incorporamos. Don Dagoberto Gutiérrez, ¿a quién vamos a saludar para ir saliendo? Ahí saliendo, sí. Sí, por favor. Más bien entrando. Entrando, bueno. Sí. Depende cómo lo miras, si va o viene. Sí. Es un gusto presentar este libro, que es una investigación de Prisma sobre la dinámica de exclusión y degradación ambiental en El Salvador. Realmente es un trabajo minucioso de toda la fenomenología de esa degradación. Es un trabajo hecho por Nelson Cuellar, Oscar Díaz, Susan Candel, Ileana Gómez, Fausto Luna y Wilfredo Morán. Es útil leer este trabajo. Expresamos nuestro pésame a la familia del pastor Toby. Conocimos su muerte estos días. Sobre todo a su hijo Toby Jr. Te queda, Toby, a vos una gran responsabilidad. Un legado, ¿verdad? Sí. Yo sé que tenés las condiciones espirituales para cumplir eso. Un abrazo. Este día se celebra el Día de los Trabajadores Sociales. Un saludo a todos los trabajadores sociales de nuestro país. A los trabajadores de la Universidad Luterana Salvadoreña que hicieron una actividad muy especial. Un saludo a don Manuel Cheine, que está cumpliendo años en Ciudad Arce, específicamente en el barrio La Esperanza, y también a la niña Angelita, y también a la Nelda, que es importante que le hagas caso a la niña Angelita, Nelda. Nada de rebeliones. Suerte y mucha salud, don Manuel Cheine. Gracias, Alan Serrano, de allá de Sensuntepeque. Ese marañón es excelente. Vamos a iniciar una cosecha para poder exportar la semilla de marañón a Francia. ¿Oíste? Es un buen marañón. Un abrazo a todos los televidentes. Ok, caballeros, quisiera arrancar en el ámbito internacional. Y quizás vamos a traslapar don Dagoberto Gutiérrez, doctor Fortín, don Alfredo, amigos televidentes, lo que está sucediendo en la hermana República de Honduras. Una cosa nos lleva a la otra. Don Alfredo, estamos en una situación complicada con el estatus de protección temporal. A los hondureños también les han diferido este resultado. A nosotros nos lo van a dar a conocer en el mes de enero, a pocos meses de los comicios electorales. Don Dagoberto, voy a arrancar con usted dicho esto y luego voy con el doctor Fortín, porque Honduras está dando la batalla, hay observadores, Estados Unidos ha pedido calma, no dan todavía los resultados, se ha dilatado muchísimo. Esto genera escepticismo, dudas, porque no se tienen palpables. Los dos candidatos que aspiran a llegar a la presidencia se proclamaron inmediatamente según sus encuestas. Esto lo puede ver usted por estrategia, lo puede ver porque realmente tienen sus encuestas o porque de una u otra forma los dos han hablado de fraude. Don Dagoberto, arranco con usted de los dos temas que estamos hablando. Hasta antes del golpe de Estado contra el presidente Mel Zelaya, en Honduras funcionaba más o menos armoniosamente el sistema bipartidista. Y el Partido Liberal y el Partido Nacional se turnaban en el ejercicio gubernamental, mientras el poder permanente
Es decir, el poder del Estado estaba siempre en manos de la Fuerza Armada y de la oligarquía, sobre todo del norte de Honduras. Eso se rompió con ese golpe de Estado. Hay que decir que en Honduras funciona el movimiento popular más poderoso de Centroamérica, el más organizado, el más multiplicado y el que tiene más capacidad de acción y de respuesta. Ante el golpe contra Mel Zelaya, ese pueblo luchó 7 u 8 meses de manera constante y de manera valiente. Le dimos seguimiento porque Honduras es para nosotros el país geopolíticamente más importante. Es necesario que tengamos esto siempre en mente. Y los acontecimientos de Honduras repercuten en nuestro país casi de manera directa e inmediata. Primer dato entonces, en Honduras, en el marco de estos acontecimientos, se rompe el sistema bipartidista. Y esa es una lógica segura para el poder tradicional. Siempre es así. Hoy se ha roto. Observemos que la organización política que llevó de candidato a Nasrallah, que es el candidato ganador, es una alianza de diferentes grupos, de diferentes pequeños partidos, de corta data. Mel, que es el coordinador de esta alianza, viene del Partido Liberal, por supuesto. Pero en esta ocasión no se vinculó al Partido Liberal. Quien gane es esa alianza popular, social, amplia y múltiple, derrotando el papel de los partidos políticos en general y de los partidos políticos tradicionales. Este es un dato muy fuerte en la situación política de Honduras. Segundo dato, según todo el escenario conocido, allí se ha realizado un fraude complicado y contumerioso, pero a la luz de los ojos de la gente. Las elecciones fueron el domingo pasado. Ya viene viernes y los datos no aparecen precisos, porque cada partido tiene rápidamente las actas de cada mes electoral, casi de inmediato. Si la cuenta del Tribunal Supremo Electoral no coincide con las actas de los partidos, ahí tenemos dificultades. Eso es lo que parece que ha ocurrido allí. Otro dato, en Honduras hay una rebelión, porque hay un hartazgo de la gente. La gente está legítimamente harta de la corruptela de los partidos políticos y de la corruptela gubernamental. La Constitución de Honduras no permite la reelección. Y dice, la persona que ejerza la titularidad de la presidencia, es el artículo 259 de la Constitución, no podrá ser ni presidente ni vicepresidente. Observa que no te da ningún chance, diciendo, por ejemplo, no podrá ser presidente en el periodo inmediato. Superior. ¿Sí? Así como aquí. No, te lo elimina. ¿Y en qué circunstancias surgió este candidato? Y miren qué campaña electoral. El candidato presidencial es al mismo tiempo presidente de la República. Y el presidente de la República es al mismo tiempo el candidato presidencial. Habráse visto. De eso se trata. Usaron una figura que se llama habilitación. Ese hartazgo es lo que ha arrojado estos resultados
hay allí una larga crisis. Y fuera bueno que la OEA se pronunciara en esta situación. Fuera bueno, Luis Almagro, que te prepararas. Y también Federica Mogherini de la Unión Europea. No ha dicho nada, Federica. Para que la gente no hable. Prepara tu declaración. Este tema merece más tiempo. Vamos a seguir analizando porque tenemos más. Doctor Fortín Magaña, voy con usted. Miren, realmente lo que pasa en Honduras es un poco lo que pasa en todos nuestros países, pues. Lo que ocurre en nuestros países es que cuando la persona que nosotros, del que somos simpatizantes, va ganando, pues entonces las cosas están bien. Cuando la persona que nosotros simpatizamos va perdiendo, pues entonces hay fraude electoral. La realidad es que efectivamente los dos candidatos principales, el candidato del Partido Nacional, que es Juan Orlando Hernández, y el candidato de la alianza opositora, que es Salvador Nasralla, realmente están o estaban prácticamente empatados. En ese momento, o antes, delante de los observadores de la OEA, los dos hicieron una declaración en donde se comprometieron a aceptar los resultados de la elección. Y al comprometerse a aceptar los resultados de esa elección, tácitamente también ambos estaban aceptando el elemento de la elección misma. Es decir, que tanto Nasralla como Hernández aceptaban el hecho que Hernández participara dentro de esta elección. Ahora, con el 92.72% de los votos escrutados, Juan Orlando Hernández va ganando por 45,000 votos aproximadamente. Y Salvador Nasralla, que es el candidato de izquierda apoyado obviamente por Venezuela y también por el expresidente Zelaya, que dicho sea de paso, en Honduras no siempre es tan apreciado como se pueda ver internacionalmente, pues el candidato de la alianza opositora ahora ha aducido que hay un fraude y delante de este fraude ha dicho que va a desconocer los resultados de las elecciones. La situación en el hermano país de Honduras se vuelve verdaderamente peligrosa. Y peligrosa porque, igual que acá, parece ser que está totalmente polarizada la historia. Y dentro de esta polarización, uno y otro representante, como candidatos de cada una de esas fuerzas, pues se siente un poquito envalentonado a describir la historia desde su propia óptica. Los que pierden dicen que hay fraude. Los que ganan dicen que es la voluntad popular. Los que ganan dicen que fueron habilitados para que Hernández fuera candidato. Los que pierden no han hecho realmente ningún comentario sobre esto en este momento, aunque lo hicieron previamente y después terminaron aceptando participar en estas elecciones. Ambos se han empezado a insultar y han empezado a decir que uno es un corrupto, que uno es un ladrón, que el otro, típico insulto, que no debería de serlo, pero típico insulto latinoamericano, que el otro es homosexual, que no sé qué cosa. Ese tipo de condiciones nos está dando un panorama de confrontación. ¿Y por qué ocurre mayor duda? Pues en gran medida porque ha habido un retraso en el conteo de los votos y de las escrutinio final y dar a conocer al pueblo lo que ha pasado en las elecciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque es lo mismo que va a pasar en El Salvador. Desafortunadamente en El Salvador el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral ya advirtió, ya dijo, o ya, si ustedes quieren, vaticinó que aquí no se van a dar a conocer los resultados pronto. Y eso es extremadamente peligroso, porque en un país en donde todo el mundo desconfía de todo el mundo, y ya de repente no necesariamente estoy hablando de Honduras, sino que de El Salvador,
En un país en donde todo el mundo piensa que el otro le está haciendo, y lo voy a decir en salvadoreño, jarana, pues entonces es claro que lo más lógico, lo más salomónico, lo más sabio es dar a conocer las cosas lo antes posible. Eso es lo que no ha pasado en Honduras y esto es lo que está permitiendo que haya mayor discrepancia en cuanto a quién es el candidato que ha sido o ha ganado las elecciones. Don Alfredo, por favor. Lo que preocupa realmente es si se comprueba que hubo fraude. El problema que tenemos con Honduras es que fundamentalmente el historial de la democracia en Honduras está muy cuestionada. Comencemos con el golpe de Estado con el señor Zelaya y cómo tomó una posición realmente de una cuasi dictadura durante un periodo grande en donde la democracia de Honduras simplemente no existió. Honduras, dicho sea de paso, es uno de los países de Centroamérica que más promesa representa para Centroamérica. No solo eso, sino que al mismo tiempo Honduras realmente es para El Salvador su vecino más próximo y con quien tenemos realmente la mayor identidad. Estoy de acuerdo con lo que dijo Don Dago, que geopolíticamente representa un aliado importante para nuestro país. Pero por supuesto que sí. Es decir, cuando El Salvador cayó en desgracia fue justamente después de la guerra con Honduras. Por 10 años nosotros perdimos la posibilidad de hacer ningún tipo de comercio con Centroamérica. El único socio que teníamos para negociar era Guatemala, porque Honduras no nos permitía. En la época de Tacho Somoza se inventó todavía un ferry que ni siquiera podía llevar mercancía, de manera que El Salvador quedó completamente privado de Costa Rica, de Honduras, por dicho sea de paso, y también de Nicaragua. Eso representó para El Salvador parte de la tragedia económica que tenemos en este momento en El Salvador. Consecuentemente, el tema de Honduras es, para la democracia centroamericana, es fundamentalmente importante, especialmente en la situación geopolítica que tenemos ahora internacionalmente y con la relación que vamos a tener con Estados Unidos. Porque esto es algo que sí nos la van a cobrar esa cuenta. Okay. No me cabe duda. Ok, vamos a una pausa publicitaria. Recuerden que nosotros seguimos en Facebook transmitiendo en vivo. Vamos a transmitirles preguntas y comentarios a nuestros invitados y vamos a seguir abordando porque se viene el TPS también. Estamos valorando ese tema. También el tema de las palabras del secretario general del FMLN y la primera condena, el primer presidente de El Salvador condenado esta semana, señores, por enriquecimiento ilícito. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso y por supuesto que existe una simbiosis, ya lo decían los caballeros en su intervención, de lo que está sucediendo en la hermana República de Honduras. ¿Y cuál es la relación? Bueno, porque estamos hablando, obviamente nos vamos a trasladar al tema migratorio. Y antes de el Mundial del 70, la mal llamada guerra del fútbol, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, la migración no era para el país del norte, sino que para Honduras. ¿Cierto? Perfecto. Ahora Honduras, a los hondureños, está todavía en vilo. ¿Qué va a suceder con el estatus de protección temporal? Don Dagoberto Gutiérrez, voy con usted. En realidad, todos los seres humanos somos emigrantes. Y como dicen los científicos, todos, además, somos africanos. Descendemos de aquellos que salieron del lago Turkana, en la frontera entre Kenia y Etiopía, hace más de 70.000 años. El color de la piel ha ido cambiando. Y en el mundo de hoy, el fenómeno de la emigración se acentúa grandemente. De África son oleadas de personas que van a Europa. En cierto modo, cobrándole a Europa lo que los colonistas de Europa le hicieron a África. Y además le siguen haciendo. De modo que ese es un fenómeno que corresponde a la lógica de la humanidad. Ahora, nosotros, es cierto, el lugar de migración era Honduras. Es curioso, no era Guatemala. De vez en cuando alguien se iba a Guatemala, muy de vez en cuando.
Pero el viaje era a Honduras, de manera natural. Claro, cuando vino la guerra, el escenario se transformó. Y entonces aparecieron otros puntos. Apareció Estados Unidos. ¿Por qué apareció Estados Unidos? Es porque el soporte financiero, militar, diplomático, tecnológico que Estados Unidos le dio a la guerra gubernamental determinó que también abrieran sus puertas a la gente que escapaba de la guerra en aquel momento. Pero luego la gente escapó de la crisis económica. Y luego de la nueva guerra, esta guerra actual, hay que decir que el gobierno de los Estados Unidos no abrió suficientemente los ojos para darse cuenta de la fenomenología que se estaba desarrollando en sus ciudades. Y hoy, cuando llega Trump, que necesita recuperar empleos, se encuentra con este problema que lo voy a desarrollar en mi siguiente intervención. Doctor Fortino. Del TPS. Sí, por favor. Bueno, yo comentaba en el anuncio o en los anuncios que verdaderamente el tratado o el estatus de protección temporal para los salvadoreños es muy poco probable que sea renovado. Las matonerías y los actos de matonería de algunos personeros del gobierno, no así del señor canciller, pero de algunos personeros del gobierno, sobre que se metan por donde quieran el TPS, que no nos vamos a hincar, que no sé qué cosa, que vamos a seguir viendo hacia Nicaragua o hacia Venezuela o hacia donde quieran. Pero realmente también ha tomado lógicamente pues una reacción y una respuesta del país del norte, que independiente de las razones históricas es hoy por hoy el sitio en donde viven varios millones de nuestros compatriotas. Y esta condición pues nos debe preocupar y debemos tratar de encontrar juntos una solución para esto que está por venir. Don Alfredo. No, yo creo que hay dos situaciones importantes. Primero, yo creo en los milagros, a pesar de que cada vez el tema del TPS se nos aleja más. Estamos hablando de una perspectiva que posiblemente para el primer trimestre del 18 simplemente nos van a dar el mismo trato que le dieron a Haití, el mismo trato que le dan a Honduras, es decir, una extensión de 6 meses cuya terminación del periodo obliga a que los salvadoreños puedan regresar. Ahora, ¿cuál es la situación realmente de El Salvador que muchas veces no la entendemos? El Salvador tiene una condición muy propia con el tema poblacional. La población es el capital del recurso humano más importante que tiene el país. El país no tiene recursos naturales. El país es un país que ha estado marginado por mucho tiempo y en cierta manera realmente el contingente poblacional de El Salvador es el que ha sido afectado. Recordemos que todavía en el poema de amor de Roque Dalton, que habla de que los salvadoreños se fueron al Canal de Panamá. El Canal de Panamá se hizo en 1914. Es decir, que los salvadoreños han emigrado todo el tiempo y ya han tenido también el retorno de población. Durante el caso del conflicto que tuvimos con Honduras, hubo un contingente poblacional muy grande que realmente fue parte de las razones de por qué tuvimos un conflicto con Honduras. Y en este momento vamos a recibir un contingente que es completamente diferente y que va a tener impacto muy profundo en todos los salvadoreños. Estamos hablando no de una población campesina, estamos hablando de una población que es educada, que tiene ingresos muy importantes. Gran parte de la población salvadoreña está ganando $35 la hora en la industria de la construcción. Estas son familias y estas personas tienen estudiantes, tienen esposas, son familias que van a regresar a El Salvador. Entonces el tema importante es que tenemos que dar todo el esfuerzo para que haya algún tipo de permanencia de los salvadoreños en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si no ocurre? La gran pregunta se vuelve al Salvador. ¿Qué es lo que nosotros los salvadoreños vamos a hacer con respecto a ese contingente de población?
que es una población de lujo, que habla inglés, que es tecnológicamente adaptada completamente a las condiciones de Estados Unidos. Viene a El Salvador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer las universidades, los tanques pensantes? ¿Qué van a hacer los partidos políticos para realmente darle una inserción a esa gente que regresa? ¿Qué van a hacer los bancos para darles préstamos, seguros de salud y lo demás que van a necesitar? Entonces, ¿quién realmente está pensando en ese problema que tenemos que heredar en el 19? Ok, vamos a ir a una pausa porque le vamos a dar un espacio especial a los otros dos tópicos que tenemos esta noche. Pausa, síguenos en Facebook, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros revisamos una gran cantidad de participación que usted nos traslada esta noche y que de una u otra forma también deseamos hacerlo con nuestros amigos televidentes. Me incorporo y, señores, en este segmento vamos a analizar históricamente el primer presidente de El Salvador condenado. La nota, pero también hay un poco de humor gráfico de los cuales los periódicos, los rotativos de mayor circulación nacional han tomado de una u otra forma para poner esto, por ejemplo, donde ponen posesión ilícita y el señor Funes, para variar, que pensábamos que la migración ahora ya no era para Honduras ni para Estados Unidos, sino que para Nicaragua, pero no, él es asilado. ¿Cuál pisto?, pregunta él. Acompáñeme con la nota. Y es que esta semana la Cámara correspondiente de San Salvador condena al señor Funes, al hijo, y exonera a la ex primera dama. Y yo quiero plantearles a ustedes varios temas. El fiscal general, la condena a Funes es un hecho histórico sin precedente en el combate a la corrupción. Me llama muchísimo la atención porque hay que tener una medianía de conocimiento, más cuando una persona no se sabe cómo llegó, pero al final fue presidente de este país, y nadie puede manifestar ignorancia en decir, mire, la fiscalía, don Dagoberto, no me comprobó, doctor Fortín, Alfredo Milián, que ese dinero había sido del Estado. Por el amor de Dios, con que un funcionario público tenga plata que no puede justificar, que no sabemos quién se la dio, si se la dieron debajo de la mesa, si se la mandaron a dejar, si fue alguito del Chaparral, yo no lo estoy asegurando. X, con eso, señores, es suficiente, si no sería un delito penal. Han remitido a la Fiscalía para que ahora haga lo correspondiente en esa materia. Pero yo voy con usted, don Dagoberto. Explíqueme usted cómo la ley de enriquecimiento ilícito tiene por objetivo precisamente escudriñar el enriquecimiento de un servidor público, pero en el caso del exdiputado Reinaldo Cardosa, a él lo sobreseyeron y a la esposa, que no era funcionaria, la condenaron. ¿Sí? Cuando la ley tiene dos vertientes, precepto y condición, y uno de ellos es que devuelva la plata y la inhabilitación del cargo. ¿Cómo va a inhabilitar del cargo a la señora de Reinaldo Cardosa? Uno. Dos, nos vamos a este caso porque son las cosas que uno no entiende. En este caso, condenan al hijo, que tampoco era funcionario, pero que no pudo justificar un patrimonio proveniente del padre. Condenan al expresidente por una cantidad que la Fiscalía ha dicho que es mucho mayor y que va a apelar, pero absuelven a la primera dama cuando ella no tenía un sueldo y sí era funcionaria pública. Explíqueme, por favor, porque hay cositas que yo no termino de entender. El aspecto civil del enriquecimiento ilícito está contenido en el artículo 240 de la Constitución. Sí. Y ahí hay rigurosamente una relación con las cosas. Cuando hay un aumento del patrimonio no justificado, civilmente se resuelve cuando el funcionario retorna al Estado los bienes y es inhabilitado para ejercer cargos públicos. Aquí tenemos un problema teórico y político, porque en realidad la corrupción tiene que ver con el hecho de que un funcionario que es delegado del pueblo, es decir, que usa un poder que no le pertenece, sino que es un poder que viene de la gente. El funcionario administra un poder
que es de la gente. La corrupción aparece cuando ese funcionario asume que ese poder es suyo y lo usufructúa. En la Constitución, en el artículo 240, no es esta la filosofía, es la relación con la cosa. Bien, pero en este caso específico, en el terreno civil, ha sido condenado un expresidente. Como dice el fiscal, ciertamente es un hecho políticamente importante. Yo no sé si es jurídicamente valioso, porque para eso uno debe conocer todos los documentos, pero políticamente importante. Jurídicamente abre la puerta para las acciones penal. Eso sí. Y esto pone al expresidente en otra situación, en otro terreno. Hasta ahora observen ustedes que no hay ninguna orden de captura. En cierto sentido, el expresidente no es prófugo. No, es que no hay ninguna orden de captura. Ahora bien, el que estaría en el banquillo de los acusados ¿es simplemente un exfuncionario? No, es el poder el que está en el banquillo de los acusados. Es el poder político, pero también la discrecionalidad de la ley. Porque cuando las leyes son discrecionales, y las leyes lo son, es porque dejan ventanas o puertas o rendijas abiertas para que los funcionarios puedan actuar. Esa discrecionalidad es el instrumento que se usa para dejar de ser funcionario y delegado del pueblo. Aquí el juego puede ponerse al desnudo. Todo depende de cómo transcurran las investigaciones. Ok, doctor Fortín, voy con usted. El expresidente de alguna manera se ha caracterizado por un grado de cinismo casi superlativo, es decir, casi imposible de ser alcanzado. Un día sale una fotografía de él en Miami con alguna mujer que no era su esposa, con una maleta negra, besando, tomando whiskies carísimos o otros tipos de licores. Otro día aparece comprando una colección de relojes, otro día aparece vinculado a un Ferrari, y en cada caso, siempre y en cada caso, él ha terminado insistiendo en que él pasando iba, que a él le dieron una encomienda, que él, pues sí, él lo que traía eran encargos, regalitos de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este individuo en Santa Claus. Bueno, por el look ya parece. No, porque Santa Claus es bueno. Es cierto, tío. Es cierto, no. Santa Claus le trae regalo a los niños y le quita a los niños para regalarse él. O sea que son al revés, dos cosas distintas. Pero la historia es que su descaro es constante, pero ha sido condenado. Y yo creo que el señor fiscal tiene razón, por la razón que sea. Yo particularmente creo que es una cantidad pequeña de dinero, habrá que investigarlo más. Yo no sé lo que nadie tenga, pero creo que es una cantidad relativamente pequeña de dinero. Pero lo interesante es que él era funcionario público y que no pudo demostrar la procedencia de esos bienes, ni cómo le regala dinero al hijo, ni cómo el hijo acepta ese regalo, porque entonces se vuelve en recibidor, valga el neologismo, del dinero que... receptor es la palabra correcta, gracias, del dinero que no tenía un origen lícito. Entonces, la realidad es que yo creo que sí, esto abre la posibilidad a que haya una acción penal, porque la Fiscalía de hecho así ha actuado siempre. Primero ha venido a haber una acción civil
y después vienen las acciones penales. Yo creo que, pues, como dicen allá en mi pueblo, a todo chompipe le llega su Navidad, y a lo mejor de verdad vamos a ver alguna sorpresa en Año Nuevo. Doctor, don Alfredo Milián, por favor. Para mí es muy importante el tema de corrupción. Yo creo que el caso de Funes viene a ser un caso más que pretende y que busca una justicia para El Salvador. Pero no nos concentremos solamente en el amigo Funes. Es decir, por primera vez en el caso de Paco Flores hubo un cuestionamiento muy serio sobre la corrupción en El Salvador, y creo que se investigó lo suficiente, y luego pasamos a los casos todavía más emblemáticos, que es el caso Saca y toda su pacotilla de personas con los que compartieron las cuentas secretas del gobierno de El Salvador, arcas nacionales que realmente fueron vaciadas, por no decir otra cosa. Funes realmente podemos decir que es parte de esa corte de corrupción que ha vivido El Salvador, de manera que él tiene que ser parte de eso, y tenemos nosotros que aceptar de que lo que nosotros queremos es justicia, indistintamente de quién fue el presidente en qué periodo histórico, tanto de Arena como en este caso del FMLN. Ok, producción, acompáñeme porque acá hay una premisa muy importante antes de pasar al otro tema, y es que Fiscalía General de la República está investigando la conexión entre el señor Jorge Hernández y no solamente el expresidente Elías Antonio Saca, sino que el señor Funes. Al principio, el tradicional collage de noticias lo compartimos, y es que en su momento precisamente Funes vinculado a una empresa de Jorge Hernández, no solamente por lo que usted decía que en Miami fueron captados ellos, o por lo que decía Ciro Granados en su momento, que él llegaba al periódico digital La Página y cómo fue que le pagaron y que él daba orden del expresidente. El presidente dijo, el expresidente, que había recibido $121,000 de una empresa de Hernández, acusado de lavar $8.1 millones. Entonces, es un poquito como lo que usted está diciendo, desentramar toda esta articulación de situaciones que se habían venido dando. Y bueno, el fiscal está sentado sobre la mesa para que lo pueda seguir jalando la pitita. Vamos a hablar del otro tema, y es que el secretario general del FMLN, don Dagoberto Gutiérrez, y arranco con usted no solamente porque la dinámica así lo permite, sino que porque pues usted es una persona de izquierda, una persona, como lo ha dicho, del FMLN guerrillero. Esto se entiende desde dos puntos de vista. Producción, acompáñeme también para efectos de ilustración. El secretario general del FMLN dijo, habló sobre la propiedad de los medios de producción. El país debe de seguir el rumbo de Venezuela y los medios de producción deben de pasar a manos de los trabajadores. Bueno, en este tipo de gobiernos como los que él recalca de Venezuela y Cuba, no pasaron a manos de los trabajadores, señor, sino que a manos del gobierno, que son dos cosas muy diferentes. Esto al estilo leninista. Don Dagoberto, don Alfredo y don Miguel, estamos hablando hace un rato de la confianza, del clima de inversión, de atraer inversión, de generar la articulación como la ley que se ha vetado 2 veces de facilitación administrativa aduanal. Estamos hablando de que el TPS nos van a mandar no solo a 3 millones de salvadoreños, sino que hoy por hoy a 250,000 personas que están amparados en el TPS. Y si esto no fuera poco, don Dagoberto, bajo el primer esquema de la interpretación, le dicen, prácticamente descodificando, inversionistas, vengan a invertir a El Salvador, que luego les vamos a quitar la empresa. Y usted que ya está invirtiendo, aguánteme un ratito que ya se la voy a quitar. O sea, estamos complicadísimos. Ese es el mensaje que se envía. Pero el mensaje político, don Dagoberto, y ese es el que yo quiero tocar con usted, es llamando al voto duro, a las bases, a la cohesión del voto, en nuevamente valentonar bajo unas encuestas que no favorecen al frente. Si me equivoco en mi análisis, me corrige, señor, por favor. Este es un discurso que viene de un partido político, no viene de un gobierno.
Cuando Medardo da ese discurso, me imagino que está hablando desde el partido político. Bueno, y uno no puede pensar de otro modo, porque si se plantea quebrar una pata del capitalismo que tiene 3 patas, el salario, la propiedad privada sobre los medios de producción y el mercado, estas 3 patas han de funcionar armónicamente. Si una de estas patas se quiebra, se derrumba toda la lógica. Cuando alguien habla de golpear la propiedad privada sobre los medios de producción, se está refiriendo a una posición anticapitalista. Esto, además, tiene una fuerte dimensión teórica y científica. Y uno dice, bueno, qué bueno que están discutiendo eso en el partido. Es una sorpresa, porque nunca había oído uno que eso se estuviera hablando, que en las escuelas se estuviera discutiendo eso. Siempre es una buena noticia cuando alguien esté estudiando temas como esos. Ahora bien, aquí hay una dificultad, por lo menos una dificultad gruesa. Es que el gobierno no hace nada que pueda considerarse anticapitalista. Es más, no hace nada que pueda considerarse antineoliberal. Porque que es una cosa mínima, una cosa mínima. Lo antineoliberal no es ni tan siquiera anticapitalista, es antineoliberal. Este gobierno no ha opuesto ninguna resistencia al neoliberalismo. Entonces hay una dificultad entre el partido y el gobierno. Hay una crisis en esas relaciones. Uno no lo sabe. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Estoy seguro que si invitas a Medardo para que explique ese contexto, él tiene la suficiente capacidad y sin duda la suficiente voluntad para explicar todo eso. Perfecto. Sí. Doctor, voy con usted. No, mire, pues un grupo de salvadoreños por años hemos estado insistiendo en que el propósito es teleológico, el propósito último de estas cosas es llegar precisamente a donde el señor González dijo que querían llegar. Lo que pasa es que desde hace mucho, o sea, seguir pensando que el marxismo es el marxismo del siglo XIX, eso no tiene lógica. El marxismo ha evolucionado, igual que han evolucionado otras corrientes de pensamiento. Pensar que el marxismo ya no existe en el siglo XXI tampoco tiene lógica, porque el marxismo en el siglo XXI sí existe, pero no es el marxismo del siglo XIX ni el del siglo XX. Es un marxismo evolucionado hacia este siglo y con características que empiezan a modificarse desde Antonio Gramsci hasta la Escuela de Frankfurt, pasando por lo que ahora nosotros conocemos. Es decir, hoy por hoy, decir que tenemos un gobierno marxista, obviamente no es así, pero el partido que lo sustenta sí lo es. Y este partido que lo sustenta no solo es marxista, sino que establece claramente hacia dónde va. Y establece que este gobierno no es marxista porque es una transición, así es como lo dice el señor Medardo González. Una transición hacia el momento en donde van a llegar a oponerse a los grandes enemigos del marxismo, que son ciertamente la empresa privada, el comercio y la distinción de clases. Ahora, ¿que las clases deban seguir siendo clases rígidas? No, no es así, pero esto es precisamente lo que la democracia permite, que alguien nazca pobre, pero pueda morir con mayor cantidad de dinero y más posibilidades. Don Alfredo, por favor. No, yo creo que esa es una gran inconsistencia, porque ese pronunciamiento, tal como lo han planteado, no es consistente realmente con inclusive la política que hemos vivido desde que el FMLN ganó las elecciones, las primeras con Funes.
Porque simplemente cuando estamos hablando de una visión socialista, básicamente lo que esta persona está hablando es un chavismo neto, que ni siquiera Nicaragua lo acompaña. Porque realmente la relación con el sector empresarial en Nicaragua es mucho más consistente que la relación que este gobierno tiene con el sector empresarial. Y eso sí es muy importante porque dentro de una perspectiva, este gobierno no tiene tampoco la capacidad para implementar este tipo de socialismo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no tiene el poder para poder hacerlo. ¿Y si lo tuviera? Bueno, eso se queda en un signo de interrogación. Es que ese es el tema. Claro. ¿O es porque no lo ha tenido? Claro. ¿Y si lo tuviera? Claro. El próximo año ya no habrá sala de lo constitucional y fácilmente puede llevar a una... Bravo. A una constitucional. Con la condición económica que tenemos, que el gobierno está a punto de quebrar, con la situación que tenemos desde el punto de vista del deterioro que nosotros tenemos. En términos económicos, ¿no está peor Cuba y Venezuela? ¿Qué es lo que nos separa de ellos? No, yo creo que la capacidad que tiene el gobierno de El Salvador en este momento, es decir, estamos siendo cuestionados realmente a todos los niveles, en términos de la deuda, todas las condiciones económicas que El Salvador tiene, que es un país que no tiene recursos, no tiene economía. Venezuela, por lo que usted quiera, mal o bien, tiene petróleo. El petróleo está llegando a $60 el barril. De manera que eso es diferente. Ha crecido y va a tener más recursos económicos. El Salvador no está ahí y está muy lejos de estar ahí. Bueno. Solo un segundito. Mire, el documento del primer congreso del FMLN textualmente dice: el equilibrio político dificulta al frente avanzar hacia la hegemonía, es decir, hacia ser un partido único. Eso es lo que está buscando. Ahorita hay un equilibrio político y por eso no puede avanzar. Como le di un minuto, también le voy a dar un minuto a don Dagoberto. ¿No quiere el minuto? Yo quisiera darle el minuto. ¿Por qué? Usted quiere una media hora. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice que no hay condiciones, pero que si quieren, que sí nos pueden llevar a eso? Es que no se quiere comprometer. No. Para opinar yo necesito ver primero el documento. Pero es el documento que ellos siempre han publicado. No, esto que acabo yo de mencionar es otra cosa. Esto es del primer partido, del primer congreso que tuvieron, en donde hablan de la hegemonía y de que necesitan un partido único. Ok. Pero yo creo que conviene que invites a Medardo. Sí, lo vamos a invitar. Para que hablen sobre este tema. Perfecto. Sería importante ese ejercicio intelectual y político. Buenísimo. Claro, importante, claro. Señores, darle paso a nuestros anunciantes. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. ¿Todo bien con la semita? No, muy bueno. Bonito. Es un gran avance. Sí, ya estamos mejorando para Navidad. Yo el color navideño que le hemos puesto. Sí. Ok, muy bien. Dagoberto, doctor Fortín. ¿Hay pruebas las pastillas, sí? Fíjese que le voy a comentar rápidamente. Yo no sé si están vencidas porque me la tomé al principio del programa y no me ha hecho efecto. Entonces, es que no. Pero dice, usted se la metió en la nariz, hijito. No, aquí dice, oral dice. Pero fíjese que me llama la atención esto porque aquí dice muestra médica, es decir. Muestra médica, ¿y usted cree que voy a ¿por qué anda regalando? Dinero? Pero usted es psiquiatra, ¿y por qué anda? Porque los psiquiatras vemos sus problemas. Felices. Los psiquiatras vemos sus problemas. Razón, nadie sale bien de ahí. Bueno, feliz Navidad, feliz año. No, ¿y por qué me está diciendo eso? No va a venir el otro jueves. O sea, ¿por qué se está despidiendo ya? No, yo me voy para Estados Unidos se va a ir 5 y voy a estar allá. Se va el 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Lo esperamos entonces. Va a ir a renovar el TPS. No, yo no espero el TPS. Pero sí voy a ver qué es lo que está pasando. Gracias, don Alfredo. Se le agradece. Señores, saludo a Cosavi de RL porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Señores, yo me desplazo rápidamente. Solo quiero decir algo. ¿Qué cuesta con usted, señor? Ay, señor.
el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, que dice así: según su valoración, claro, la compartimos acá. La pregunta era, según su valoración, ¿la calidad de vida de los salvadoreños ha mejorado o ha empeorado con el actual gobierno? Un 7% ha mejorado, un 82% que ha empeorado, un 11% todo sigue igual, 336 votos. Se viene Olimpia 33 Todo Deportes. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Bueno, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor los bendiga a todos.